se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada por la diputada Yolanda Rueda. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, la dispensa de la lectura del dictamen en cuestión ha sido dispensado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Bien. El diputado Lorena está pidiendo. El diputado Lorena. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos, y para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Uno de los temas que genera polémica, suspicacias, dudas, es el tema de las enajenaciones de predios propiedad del gobierno del Estado. Por eso he solicitado el uso de la palabra para plantear una adición y que el dictamen sea más específico y garantice que efectivamente el predio que se va a donar, que se va a dar en donación al municipio de Cárdenas, se utilice efectivamente para los términos o para la razón o el objeto al que se le está donado. Por ello, de acuerdo al artículo 91 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presento una propuesta de adición, de modificación al dictamen con fecha 25 de septiembre de 2012. Respecto al considerando primero, propongo adicionar un segundo párrafo para que quede redactado de la siguiente manera: que el inmueble antes mencionado fue entregado materialmente en el año de 1995 vía comodato al Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, siendo ocupado hasta el día de hoy como centro administrativo municipal. Asimismo, propongo que se modifique el último párrafo del artículo único y el artículo transitorio segundo para que quede específicamente precisado que el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, no podrá utilizar dicho inmueble para un objeto distinto al centro administrativo municipal. En consecuencia, quedaría redactado, diputado presidente, de la siguiente manera: la enajenación del objeto de este decreto comprende las superficies del terreno y construcción indicadas con todas sus entradas, salidas,
usos, costumbres y servidumbres, accesorios y todo cuando de hecho y por derecho le corresponda al referido inmueble, el cual deberá ser destinado única y exclusivamente para centro administrativo municipal, no pudiéndosele dar otro uso distinto al actual. El transitorio segundo, en caso de que el honorable Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, destinar el total o parcialmente dicho predio para un uso distinto al del centro administrativo municipal señalado en el presente decreto, procederá a la reversión del dominio en favor del donante, restituyéndose de inmediato a favor del gobierno del Estado, incluyendo las construcciones y mejoras que se hayan realizado al inmueble. Es cuanto, diputado presidente. Le hago entrega de la adición, del texto de la adición, para que se modifique el dictamen, si así lo considera el Pleno. Gracias. Está bien. Seguimos. Con respecto a la propuesta de modificación al dictamen presentada por la diputada Lorena Borregar de los Santos, con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruyo al diputado secretario se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada por la diputada Lorena Borregar de los Santos. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta de modificación al dictamen sí es de ponerse a discusión. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. No se ha anotado nadie, diputado presidente. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citado a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación del dictamen ha sido aprobada, diputado presidente, por unanimidad. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Informo a la Presidencia que el dictamen con la modificación ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco autoriza la enajenación objeto de este decreto, que comprende la superficie de terreno y de construcción indicadas con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, accesorios y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda al referido inmueble, el cual deberá ser destinado exclusivamente para centro administrativo municipal, no pudiéndosele dar otro uso distinto al actual. Transitorio segundo, en caso que el Honorable Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, destinare total o parcialmente dicho predio para un uso distinto al del centro administrativo municipal señalado en el presente decreto, procederá la reversión del dominio a favor del donante, restituyéndose de inmediato a favor del gobierno del Estado, incluyendo las construcciones y mejoras que se han realizado. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. En caso, los gastos administrativos que genere la traslación de dominio serán cubiertos por el Honorable Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. Hay uno que está rayado, ¿por qué? Esto lo quitaron, ¿no? ¿Quitaron? Se quitó el delimitar, se quitó. Aquí. Vamos a quitar lo demás. Exactamente. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, derivado de la iniciativa por la que el titular del Poder Ejecutivo del Estado solicita se le autorice desafectar del dominio público y enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado, constante de una superficie de 20,000 metros cuadrados, a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Macuspana, Tabasco, con el fin de llevar a cabo la construcción de canchas de usos múltiples, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. ¿Dónde está la defensa? ¿No? ¿El mío no está? Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada por el diputado Espinosa May. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada por el diputado Espinosa May.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad. Toda vez que toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. La diputada Lorena se ha anotado nuevamente. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos, y para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Es en el mismo sentido del dictamen anterior, toda vez que son asuntos similares, solo que en este caso se trata de un predio que se pretende donar o dar en comodato al ayuntamiento del municipio de Macuspana, porque hay antecedentes en el caso del municipio de Macuspana específicamente, donde han habido presidentes municipales que el 31 de diciembre reparten predios propiedad del municipio en beneficio de particulares. Entonces, para garantizar que esta donación de este predio específicamente se utilice para los fines que específicamente se están dando, propongo se modifique el último párrafo del artículo único para que quede debidamente precisado que el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, no podrá utilizar dicho inmueble para un objeto distinto al de la construcción de canchas de usos múltiples, ya que es para eso específicamente que se está solicitando. En consecuencia, quedaría redactado de la siguiente manera: el instrumento jurídico de donación a título gratuito debe ajustarse a la legislación del Estado de Tabasco a fin de que el predio señalado sea utilizado para la construcción de canchas de usos múltiples y que el honorable Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, destinare total o parcialmente dicho predio para un uso distinto al señalado en el presente decreto. Se procederá a la reversión del dominio en favor del donante, restituyéndose de inmediato a favor del gobierno del Estado, incluyendo las construcciones y mejoras que se hayan realizado a este predio. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la propuesta de modificación del dictamen presentada por la diputada Lorena Borregar de los Santos, con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruyo al diputado secretario se sirva a consultar en pleno, en votación ordinaria, si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta de modificación al dictamen sí es de aprobarse para ponerse en discusión. Gracias, diputado secretario. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno la propuesta de modificación al dictamen, se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie se ha anotado. Nadie se ha anotado. De conformidad con lo previsto en los artículos 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citado a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado por la diputada Lorena Borregar de los Santos a consideración de esta asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada por unanimidad. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta asamblea. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen con la modificación, tanto en lo particular como en lo general, ha sido aprobado por unanimidad. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco autoriza al titular del Poder Ejecutivo desafectar del dominio público del Estado y enajenar a título gratuito a favor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, el predio equivalente a 20,000 metros cuadrados, ubicado en la prolongación de la calle Feliciano Narváez, esquina Circunvalación Sur, Colonia del Campo, Villa Benito Juárez del municipio de Macuspana, Tabasco, para la construcción de canchas de usos múltiples con las siguientes medidas: al suroeste con 3 medidas del vértice del 1 al 2 con una distancia de 183.226 metros lineales, del vértice 5 al 6 con una distancia de 74.977 metros lineales con prolongación de calle Reforma, y del vértice 6 al 1 con una distancia de 25.678 metros lineales con calle sin nombre. Al sureste con una medida del vértice 2 al 3 con una distancia de 100.20 metros lineales. Al noreste con una medida del vértice 3 al 4 con una distancia de 205.164 metros lineales con varios propietarios. Al noroeste con una medida del vértice 4 al 5 con una distancia de 74.977 metros lineales con varios propietarios. El instrumento jurídico de donación a título gratuito debe ajustarse a la legislación del Estado de Tabasco a fin de que el predio señalado sea utilizado para la construcción de cancha de usos múltiples, y en caso que el Honorable Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, destinare total
o parcialmente dicho predio para uso distinto al señalado en el presente decreto, procederá a la reversión del dominio a favor del donante, restituyéndose de inmediato a favor del gobierno del Estado, incluyendo las instrucciones y mejoras que haya realizado. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Los gastos administrativos que genere la traslación de dominio serán cubiertos por el honorable ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Pero falta todavía la parte de que por lo tanto pidas el decreto. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. Seguidamente. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, derivado de la propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los 17 municipios del Estado de Tabasco para que expidan o modifiquen según el caso su reglamento de construcción municipal, en el que exija a los establecimientos comerciales la presentación del servicio de estacionamiento de manera gratuita, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Jaime Hernández Córdoba se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Con el permiso del presidente de la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado, a sus integrantes, público en general, medio de comunicación. Hago uso de la máxima tribuna en el Estado para dar a conocer lo acontecido del dictamen derivado del punto de acuerdo presentado por un servidor. Diputado Manuel Antonio Ulín Barajao, presidente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57, 59, 65, fracción 12ª, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 63, fracción 12ª, inciso A y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, lo suscrito, integrante de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco el dictamen derivado del punto de acuerdo por el que se propone exhortar a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco para que expida o modifique según el caso su reglamento de construcción municipal, en el que exija a los establecimientos comerciales la presentación del servicio de estacionamiento de manera gratuita con base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 18 de marzo del año 2010, el diputado y servidor Jaime Hernández Córdoba presentó el punto de acuerdo señalado en el proemio ante el Pleno de la 60ª legislatura, instruyendo al presidente del Congreso que el mismo fuera turnada a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 2. Que mediante el oficio HCE/OM/798/2010
de fecha 19 de marzo del 2010, el oficial mayor del Congreso, en cumplimiento a lo instruido por el presidente del Congreso, me permitió el punto de acuerdo señalado a los integrantes de esta Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen en que en derecho proceda. 2. 3. En sesión de esta fecha, los miembros de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, después de realizar el análisis del punto citado, acordamos presentar ante el Pleno del Congreso el dictamen respectivo, por lo que, considerando, primera, que la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, en su artículo 290, fracción cuarta, establece, entre otras cosas, que las edificaciones de cualquier tipo, público o privado, deberán contar con los espacios adecuados y necesarios para el estacionamiento de vehículos, de acuerdo con la tipología y ubicación que señale el reglamento de esa ley y el reglamento de construcción del municipio correspondiente. Segundo, que estos espacios deben mantenerse en condiciones de servicio adecuado por parte del propietario sin que para ello se fijen cuotas de uso. Tercero, que cada uno de los ayuntamientos debe expedir su reglamento de construcción, pero que en suplemencia es aplicable el reglamento de construcción del Estado de Tabasco, el cual también señala que la edificación deba contar con los espacios para estacionamiento de vehículos que se establezcan de acuerdo con su tipología y ubicación. Cuarto, que en los reglamentos de construcción expedidos por los ayuntamientos del Estado de Tabasco, acorde a sus respectivas facultades y siguiendo los lineamientos de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y además disposiciones aplicables, se deba establecer disposiciones que señale que las edificaciones deben contener espacio para estacionamiento sin que el uso de los mismos genere algún costo adicional. Quinto, que en la actualidad algunos establecimientos comerciales, plazas comerciales, áreas de oficina, etcétera, no presentan el servicio de estacionamiento adecuado y las que lo tienen lo utilizan para obtener ingresos adicionales, aprovechando la necesidad que tiene el usuario al visitar esos lugares. Al cobrar una cuota por hora, cobran incluso la hora completa, cuando solo se emplea el espacio unos minutos, no obstante que de acuerdo a la ley y las disposiciones reglamentarias aplicables deban contar con espacio para estacionamiento del público, lo que debe ser gratuito. Sexto, que el cobro de los estacionamientos de plazas comerciales, tiendas de autoservicio, despachos, clínicas y además inmuebles donde se realiza afecta la economía de los ciudadanos que tiene la necesidad a los mismos, pues al no estar regulado cobran tarifas elevadas, lo que deja en desamparo a los gobernados ante ese uso. Que en tal virtud, siendo facultad de este honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado, aprobar los puntos de acuerdo que los diputados y las fracciones parlamentarias propongan a la legislatura para gestionar ante las instancias competentes el apoyo a la población que busca el beneficio de la ciudadanía tabasqueña. Se emite y se somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo 1. Único.
La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco para que expidan o modifiquen según el caso su reglamento de construcción municipal, estableciendo disposiciones que establezcan la obligación de que al construirse plazas o centros de inmuebles destinados para oficinas o demás inmuebles, que por el objeto al que está destinado reciba la influencia de personas que dejen espacio suficiente para el estacionamiento de vehículos de los clientes comerciales, en los cuales debe ser gratuito totalmente. Transitorio, artículo único. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos correspondientes a las autoridades exhortadas para el debido cumplimiento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Diputado Juan José Martínez Pérez, presidente. Diputado Edgar Daniel Cano Gómez, secretario. Diputado Aurora Piñera Fernández, vocal. Diputado Jaime Hernández Córdoba. Diputada Solange María Soler Láenz, vocal. Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, vocal. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen ha recibido la lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular. Por constar de un solo artículo, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie se anotó. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, derivado de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco para que expidan o modifiquen según el caso su reglamento de construcción municipal, en el que exija a los establecimientos comerciales la presentación del servicio de estacionamiento de manera gratuita. Emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Como siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de varios dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta legislatura, siendo esto lo siguiente. 1. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, por el que se resuelve improcedente la iniciativa de ley de desarrollo y fomento apícola para el Estado de Tabasco, presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos, y se archiva el asunto como total y legalmente concluido.
2. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, por el que se resuelve improcedente el acuerdo emitido por el H. Estado de Nayarit, por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus competencias realice las acciones pertinentes en lo relativo a la autorización para la pesca comercial del pez dorado, y se archive el asunto como total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Solicito a los compañeros legisladores que, si desean que alguno de los dictámenes enlistados se discuta y vote por separado, lo expresen para proceder en consecuencia y continuar a la votación respectiva en cuanto a lo demás. El asunto de sentido negativo. Sí, el compañero diputado Andrés Ceballos Ábalos ha solicitado el uso de la palabra para discutir el punto del dictamen número 1. Esta presidencia le concede el uso de la voz al diputado hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, mi voto en contra se encuentra sustentado en que la iniciativa de ley de desarrollo y fomento apícola presentada por un servidor en mi carácter de legislador tiene por objeto regular, promover y establecer mecanismos específicos de desarrollo de los productores apícolas tabasqueños, y que, si bien es cierto, el dictamen en cuestión establece la inoperancia de la iniciativa presentada, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, considero que dicha comisión debió, por lo menos, reencauzar dicha iniciativa con el propósito de abonar instrumentos legales a la vigente Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco, en su caso. Es decir, compañeras y compañeros, agotar el principio de exhaustividad, que en el caso particular no se actualizó. Por lo que solicito a todos ustedes, de la manera muy respetuosa a esta soberanía, que dicho proyecto de dictamen de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros sea votado en contra y regresado para su debido análisis, con el objeto de velar por los intereses colectivos de los productores apícolas y en beneficio de los consumidores de miel y derivados del Estado de Tabasco. Cabe hacer mención que la Ley de Desarrollo Pecuario, es decir, la vigente, en su capítulo 4 relativo a la apicultura, solo contempla 7 artículos, del 57 al 62. En tanto, nuestra iniciativa contempla 96 artículos más transitorios. Habla sobre las disposiciones generales, el objeto y materia de la ley, señala a las autoridades competentes, propone crear el Consejo Apícola en la entidad, invoca la organización y las asociaciones apícolas, los derechos y obligaciones de los sujetos de esta ley. También se refiere a la instalación de apiarios,
movilización de colmenas, de su identificación y registro, de las técnicas y protecciones apícolas, su sanidad y criaderos. Quiero también puntualizar y subrayar que estas leyes en otros estados están dando magníficos resultados y oportunidades de empleo y bienestar social. Yo abonaría y le pediría al presidente de la comisión, mi estimado amigo el diputado Bellicia, Rosique, y a todos los integrantes y a este cuerpo colegiado, que es este pleno de la 60ª legislatura, que reconsideren el caso y que le abonemos a Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Pascual Bellicia Rosique hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Para hablar en contra de la propuesta que hace nuestro compañero diputado, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, y fue el mismo punto de vista mediante el cual trabajamos la Ley de Desarrollo Pecuario el año pasado, en donde participaron las universidades, los productores, las uniones de productores, los diputados de todas las fracciones parlamentarias, y en donde el tema apícola es preponderante. Yo quiero comentarle que no es viable que cada sistema producto tenga una ley, porque no solamente, y como lo está planteando el diputado, desvirtúa la Ley de Fomento Pecuario, en el cual no solamente habla de 7 artículos en materia apícola, habla de 7 artículos en materia apícola, pero tiene un contexto general de apoyo a la producción agropecuaria. Yo lo que le propondría al diputado es que pudiésemos trabajar en todo caso en una reforma de la ley pecuaria del Estado de Tabasco, agregando algunos puntos que para él sean importantes, y le solicitaría que presentase en ese sentido una reforma a la Ley de Desarrollo Pecuario en materia particularmente que tiene que ver con la apicultura, y de esa manera pudiésemos ayudar aún más a un sector como el apícola, que en Tabasco cada día va tomando mayor preponderancia. Esto no deja inoperante la negativa de la comisión a poder apoyar la creación de una nueva ley de un sistema producto como es el apícola. El mismo caso, en este sentido, sucedió el año pasado cuando se presentaron las leyes específicas para la papaya, para la pitaya y algunas otras en materia agrícola que ya estaban contempladas dentro de la ley agrícola que acabábamos de elaborar. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Una vez que se han desahogado las listas en favor y en contra del dictamen, en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito al diputado secretario se sirva preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones antes citadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas, en lo general y en lo particular, han sido aprobadas con por mayoría. por 29 votos a favor y 1 en contra. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El dictamen 2, la 25. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno el dictamen emitido en sentido negativo por las comisiones antes citadas, señalando el punto del número 2. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido en sentido negativo a que le acaban de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen número 2, antes mencionado, ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen número 2, emitido en sentido negativo, que ha sido sometido a consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Seguidamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito al diputado vicepresidente ocupe mi lugar como presidente de esta mesa, mientras procedo a dar lectura al informe de actividades de la mesa directiva que he presidido durante el periodo comprendido del 15 al 30 de septiembre de 2002. Diputadas y diputados integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aplicado en lo conducente, me permito informar a esta soberanía de los trabajos legislativos desarrollados durante el periodo comprendido del 15 al 30 de septiembre del presente año, en los términos siguientes. Se celebraron un total de 5 sesiones públicas ordinarias y una sesión con carácter de solemne de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura, celebrada el día 15 de septiembre de 2012. Asimismo, se llevaron a cabo sesiones ordinarias los días 15, 18, 20, 25 y 27 del presente mes y año. Se presentaron 5 iniciativas de decreto y 6 propuestas de punto de acuerdo
por parte de los diversos legisladores, mismas que fueron turnadas a las comisiones orgánicas competentes de conformidad con las disposiciones legales reglamentarias aplicables. Asimismo, se dio a conocer la agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales y municipales, de las cuales se enviaron los acuses de recibo correspondientes. Por otro lado, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modificó la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012, y se realizó la declaratoria de la nueva integración de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado y de la nueva instalación de la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Así como también se aprobaron diversos dictámenes, los que destacan los de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil, por lo que emitió la declaratoria de adopción del sistema procesal penal, acusatorio y oral en el Estado de Tabasco, y de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por la que solicita el titular del Poder Ejecutivo del Estado enajenar a título gratuito un bien mueble a favor del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, entre otros. Finalmente, se eligió al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que dirigirán los trabajos legislativos durante el mes de octubre de 2012, resultando electos presidente el diputado Jesús Selván García y la vicepresidenta la diputada Lucila Domínguez Sánchez. Informo al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados para su conocimiento. Compañeros diputados, quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad que se me brindó para fungir como presidente del Congreso. Sin duda alguna, una experiencia enriquecedora y que me brindó la oportunidad de servir desde la Casa del Pueblo, que es este honorable Congreso, a todos los ciudadanos tabasqueños. Para finalizar, agradezco el invaluable apoyo de mis compañeros diputados integrantes de la mesa directiva y de los miembros de esta legislatura para el cumplimiento de mi función como presidente del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Sufragio efectivo, no reelección, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, presidente del Honorable Congreso del Estado, por el periodo comprendido del 15 al 30 de septiembre del año 2012. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Alterio Ramos Pérez Pérez, el diputado Javier Calderón Mena y el diputado Fernando Valenzuela Perna, por lo que se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente, mis compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hace unos días nos enteramos en los medios de comunicación que el gobierno de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano,
concedió inmunidad al expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, por la demanda que afronta por su presunta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997. Entre los muertos se encuentran hombres, mujeres, algunos de ellas embarazadas, y niños, y entre ellos 18 niños. A solicitud del Departamento de Estado, el de Justicia envió una carta a la Corte de Distrito de Connecticut en la que expone sus razones para que el exmandatario obtenga tal beneficio. Al considerar los hechos y circunstancias de este caso, el Departamento de Estado determinó que el expresidente Zedillo está facultado para la inmunidad en la demanda en curso. Con esta noticia se confirma lo que desde hace ya mucho tiempo se han impuesto, la ominosa costumbre de legitimar al representante del Ejecutivo a través de baños de sangre acaecidos durante su mandato. Muestra de ello podríamos enlistar las horrendas tragedias perpetradas desde el régimen de Díaz Ordaz, los subsecuentes presidentes e incluso no se salvan muchos de los que actualmente están. Otros casos, el que enfrentó Luis Echeverría Álvarez ante los funestos crímenes de Estado en contra de estudiantes en 1968, como secretario de Gobierno y primer esbirro de Díaz Ordaz, y 1971 ya como titular del Ejecutivo Federal. Cuando 40 años después la tibia justicia mexicana le llamó a cuentas, sus abogados lo presentaron ante el juez con un aparente estado de salud muy diezmado. Para encarar las audiencias, a la postre el juez lo exoneró bajo el precepto de que aquellos crímenes ya habían prescrito, pues habían pasado más de 3 décadas de su omisión. Nos hallamos frente a un caso espantoso, irreprochable, pero ante todo esto hay que preguntar qué sucedió en Acteal. Es una pequeña comunidad en el municipio de Chenaló, Chiapas. Su población apenas asciende a los 400 habitantes, en su mayoría indígenas tzotziles. No pueden omitirse decir que este poblado aún a la fecha está sumido en las peores condiciones de miseria y desnutrición. En 1997, debido a la situación tan insostenible de dicha comunidad, los pobladores comenzaron a simpatizar con las consignas de libertad, dignidad y justicia elaboradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante tales hechos, los gobiernos de los 3 niveles implementaron un plan para callar el grito libertario de las comunidades más pobres del sureste mexicano, además de frenar la inminente propagación del ideario zapatista. Por lo tanto, el 22 de diciembre, a muy temprano, un grupo de 100 efectivos paramilitares, envasados en paliacates rojos, entrenados, coordinados y armados por el ejército mexicano, acudieron a la comunidad y emboscaron a los pueblerinos mientras se encontraban orando en un pequeño templo de la comunidad. Ante la zozobra generada por las amenazas previas recibidas en su contra, se asume que el ataque duró alrededor de 12 horas, durante las cuales, con lujo de violencia, se torturó y finalmente se ultimó a los pobladores de forma inmisericordia. De modo paralelo, los cuerpos policiales del municipio y de la entidad implementaron retenes y cercos en los puntos cercanos al poblado para impedir que los indígenas violentados solicitaran y recibieran auxilio, y a su vez impedir que algún medio de comunicación pudiera documentar o cubrir los terribles hechos. Tras esta cobarde embestida, los gobiernos de los 3 niveles desestimaron toda acusación, apelando a que los hechos se originaron por pugnas étnicas y por los usos y costumbres de los pueblos supuestamente enfrascados. Por obvias razones y ante la impotencia de no recibir justicia en México, un grupo de afectados desde el anonimato
presentaron una denuncia penal en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León como responsable de los hechos ante una corte federal en Connecticut, lo cual derivó en que hace pocos días el gobierno estadounidense dotó de inmunidad al exmandatario en parte, presionado por una misiva diplomática signada ni más ni menos que por el espurio Felipe Calderón Hinojosa, dirigido directamente a Barack Obama, presidente de la Unión Americana. Es evidente que el presidente Zedillo, al igual que Salinas, que Fox y que Calderón, no pisarán la Casa Grande, del mismo modo que no lo hicieron de la Madrid López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, pues de cada uno de ellos es el que precede quienes sirve de tapadera a todas sus bajezas, y ahora toca en turno a Calderón no solo de cubrir la inmundicia de la administración foxista, sino también de evitar que Ernesto Zedillo pugne sentencia alguna por los crímenes de Estado cometidos en contra de toda la población mexicana. No por nada no nos resulta extraño que tan pronto concluidas sus gestiones se autoexilien un tiempo en el extranjero como viles delincuentes de poca monta, que delinquen y escapen. La verdad, dudo mucho que la pensión vitalicia que acaba de aceptar Felipe Calderón, a través de la cual percibirá oficialmente 2.5 millones de pesos anuales, le exoneren de la responsabilidad política e histórica que le perseguirá más allá del día de su muerte. Dudo mucho que todo ese dinero y las lambisconerías de sus secuaces le ayuden a conciliar el sueño cada noche. Estoy seguro de que ni el mural que le prepara la Sedena para su despedida lo reivindicarán y rescatarán de la imagen que de él tenemos los mexicanos, de espurio, asesino, tirano, déspota y monstruoso. Felipe Calderón fue un usurpador vendepatrias, encubierto, haya sido como haya sido. De esa tribuna, como miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas, por ser un pueblo vecino del estado de Chiapas, alzamos la voz y estamos en contra. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Javier Calderón Mena hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, Honorable Congreso del Estado, posicionamiento en torno a la reforma laboral. Desde hace tiempo se ha venido hablando de la reforma laboral en nuestro país y hoy en día sigue en la agenda de los legisladores del Congreso de la Unión como uno de los temas políticos más importantes y trascendentales de la vida política de México. Esto está ocasionando ruido en todo el país y manifestaciones de trabajadores y organizaciones sindicales que se oponen a la reforma laboral que se encuentra ya prácticamente aprobada en el Congreso de la Unión. Hoy vemos que la alianza histórica del Estado que tenía con los trabajadores asumía beneficios a los sindicalistas como extensivos a la sociedad, pero esos sindicatos ya perdieron su relación con la sociedad y obtienen prestaciones sociales gremiales a costa del bienestar de la sociedad en general. Los trabajadores sindicalizados convirtieron el salario en el eje de las relaciones Estado, trabajadores, empresas, pero el neoliberalismo de Salinas colocó al salario como una variable estabilizadora antiinflacionaria. Los sindicatos, todos, aceptaron las nuevas reglas y con ello perdieron su fuerza negociadora. La clave se localizó en el hecho de que los trabajadores ya no estallaron huelgas por salarios. El bienestar de los trabajadores fue la doctrina política del PRI respecto a los obreros, pero en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 de Carlos Salinas, el enfoque tutelar del Estado en materia laboral
se suplió por la doctrina neoliberal del mejoramiento productivo del nivel de vida de la población, es decir, la sobreexplotación de la mano de obra. El sindicalismo mexicano se dividió en dos grupos: el independiente, revolucionario proletario, y el priista, Fidel Velazquista. El estado de los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillos de la Madrid y Salinas aplastó al primero y colocó al segundo como el viable. El último líder sindical proletario, Rafael Galván, fue liquidado políticamente por el gobierno de López Portillo. Desde entonces, y sobre todo a partir de 1981, el sindicalismo gubernamental de la CTM avaló la política antiobrerista de los últimos gobiernos del PRI. Los sindicatos han perdido la batalla política por su dependencia del Estado, disfrazada de relación histórica con el gobierno en turno, y por el papel hegemónico del liderazgo sindical institucional. Hoy, los principales miembros de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pertenece a sindicatos controlados por el PRI, carecen de autonomía política y, por supuesto, y desgraciadamente para los trabajadores, van a aprobar lo que les ordene su partido. En Tabasco expresamos nuestra solidaridad con el movimiento obrero que se ha manifestado en contra de la reforma laboral, y que, si bien en el PAN privilegiamos la buena relación obrero-patronal, también hay una corriente que ve por los derechos legítimos de los trabajadores, que hoy se ven traicionados por líderes charros que solo ven su interés personal, que no es el de sus agremiados. Hoy hay mucho ruido en torno a la reforma laboral que el Congreso de la Unión se habrá de aprobar. Los trabajos parlamentarios no se detienen, pero estamos seguros de que en Acción Nacional en Tabasco habremos perdido la oportunidad de hacer una reforma en el Congreso de la Unión, por supuesto, quienes tienen hoy la responsabilidad histórica de hacer una reforma de primer mundo, que sería buen salario para el trabajador, ni un paso atrás en sus conquistas sindicales, voto universal directo y secreto para elegir a sus dirigentes, informe claro y transparente de las cuotas sindicales. Nuestra solidaridad a la clase trabajadora que mantiene de pie a esta nación por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. El tema que nos ocupa es similar al que acaba de anteceder el compañero diputado Calderón, porque no es un tema menor el que se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Más allá de respetar lo que se tiene que respetar porque está contemplada en la norma fundamental, más allá de respetar los postulados de justicia social que dieron vida a nuestra Constitución de 1917, lo que está en discusión realmente es la prisa con la que algo les está urgiendo. Se está haciendo valer, sin lugar a duda, una iniciativa derivada de una reforma a la Constitución Federal en el 71 como facultad del Ejecutivo, y que inclusive provocó que la propia Junta de Coordinación tuviera que emitir un procedimiento al respecto por lo urgente. De aprobarse esta Ley Federal del Trabajo, la pregunta que nos tenemos que hacer es ante qué modelo estamos realmente corriendo. Ninguno de los aquí presentes
Es extraño a las noticias de la situación económica y sobre todo laboral de Grecia, de Francia, de España, de Portugal, y ese es el modelo que se vende dentro de esta propuesta. Es cierto que hay que caminar hacia la modernización de la Ley Federal del Trabajo, es cierto. Nos agrade o no, el fenómeno de globalización ya nos alcanzó hace mucho rato. Pero también lo es que no podemos renunciar a postulados propios del constitucionalismo social con el que nos llenábamos la boca de orgullo de decir que fuimos la primer constitución del mundo, precisamente en reconocer que no existe esa igualdad jurídica entre el obrero y el patrón. Si nosotros no hubiéramos heredado de nuestros constituyentes el 123, es porque no hubieran ellos dimensionado, un Cabrera en aquella época no hubiera dimensionado que el artículo 5, que habla de la libertad de oficio, de preferencia de oficio o de profesión, era suficiente. En la práctica no lo es. Y no lo es porque tampoco a ninguno de nosotros escapa que la situación de desempleo es tan angustiante en el país que hace bastante rato los trabajadores, con tal de sostener y conservar su empleo, trabajan horas extras sin que exijan remuneración y han renunciado a una cantidad también de derechos laborales. Tampoco podemos negar que han habido países que con modelos distintos al que se está discutiendo, que es la presión de Coparmex, distintos, y hablo de Brasil y Argentina, que con quienes quizás tengamos unas afinidades culturales e históricas mayores que con la de los europeos, les dio resultado. Imaginemos nosotros la visión estadista y real que en su momento y con mucho valor el entonces presidente de Brasil, proveniente del Partido de los Trabajadores, hizo su primer reforma, y que fue la disminución del salario mínimo, y les pidió paciencia. Lula da Silva llevó a Brasil a la potencia que ahora nosotros conocemos en Sudamérica, pero nunca pasó por su mente renunciar a los postulados que dignifican a un trabajador. ¿Cómo podemos creer que se va a generar más empleo porque ahora se le va a contratar por hora? ¿Cómo podemos nosotros creer que dignifica al trabajador el hecho de que los salarios caídos no pueden exceder de un año cuando se está litigando, y los años posteriores pagarán los intereses, la tasa de interés? Eso va a ser un buen negocio patronal, por supuesto. Si ustedes llevan un juicio a 6 años y solo el primero se paga salario caídos, la tasa de interés que rige el Banco de México no es muy alta. Es un buen negocio. ¿Cómo creer que no se está violentando el protocolo que México reconoció y ratificó sobre la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el famoso protocolo conocido como el San Salvador, que en su artículo 7, inciso C, dice: el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio. Si lo que se desea en esta iniciativa es precisamente pelearse contra la antigüedad, es contratar por tiempos determinados y volver a contratar por la figura del outsourcing. ¿Cómo creer que no está violentando este mismo protocolo cuando se dice que la estabilidad de los trabajadores se tiene que garantizar y solo se puede variar de acuerdo con las características de las industrias y profesiones? No hay ninguna identificación. Inclusive se dice que la capacitación de los trabajadores estará sujeto como una rescisión en la relación trabajo, y la llevan a 90 días y no a los 30 que actualmente, porque un patrón en 90 días puede decir que nunca aprendió el trabajador aunque sacó la chamba. El tema es serio. Nosotros, es cierto, aún como constituyente permanente, cuando nos tocan las reformas constitucionales participamos, en esta no lo hacemos, pero sí tenemos que alzar la voz, porque lo que se discute no se puede aprobar bajo la figura emergente
del 71 constitucional, que también hay que aclararlo, no tiene reglamentación. La Junta de Coordinación por unanimidad lo aprobó y establecieron un método y procedimiento, porque la ley orgánica del Poder Legislativo en México, en el Congreso de la Unión, ni siquiera lo tiene contemplado. ¿Qué es lo que está en juego? La falta no solo de información, sino por qué se corre tanta prisa en algo tan sensible como son los derechos del trabajador, que es lo que dio, sin lugar a dudas, motivo para el movimiento revolucionario. Sí, hay que modernizarnos, nadie está peleado con eso, pero no se puede hacer con las prisas. Son más de 260 artículos los que están reservados, más de 260. Se están discutiendo, porque se acaba de suspender la sesión de Comisión de Trabajo, uno por uno, y ya estaban estimando que a las 10 de la mañana ya podían emitir dictamen para votar el Pleno. ¿Por qué? Porque el 71 constitucional, que establece esa iniciativa emergente, habla de 30 días. Entonces, ¿a qué responderemos? ¿A un plazo de 30 días o a nuestra propia historia? Constitucionalismo social contra modelos que sin lugar a dudas nos deben de preocupar. Ya fallaron. Lula da Silva decía que la época más feliz en su gobierno fue cuando vio en crisis económica a todos aquellos gobiernos que emplearon la receta íntegramente del Fondo Monetario Internacional. Mientras Brasil y Argentina le dijeron no, y Néstor Kirchner en su época le dijo: no les voy a pagar lo que les debo. El Fondo Monetario Internacional, donde aplicó todas las recetas, empezando con Estados Unidos, estaban en la peor crisis económica de los últimos años del siglo XX. No es un modelo de productividad, es mentira, no es un indicador de competitividad. Se tiene que modernizar la ley, pero en pleno equilibrio de conquistas sociales, en pleno equilibrio de nuestra propia historia, porque si lo vamos a hacer, entonces es el momento de que empecemos a discutir en todo el país si ya podemos empezar a desconocer esta Constitución para erigir una nueva conforme a la realidad de quién, o del pueblo mexicano o del discurso que nos están trayendo. Esto tiene muchos años discutiéndose, no es novedoso y no se tiene por qué aprobar de inmediato. Me pronuncio absolutamente en contra por las prisas con lo que le están haciendo y porque sin lugar a dudas no está respetando ni la historia ni las conquistas históricas sociales. Muchas gracias. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Con su permiso, presidente y compañeros de la mesa directiva, diputadas, diputados, público asistente y medios de comunicación. Me subo a esta tribuna porque no quiero que se quede la impresión en el pueblo y en el público que nos acompaña que solo los partidos de oposición en el Estado, porque nosotros somos oposición todavía en el país hasta el 1 de diciembre. Son los que suben de defensores de los derechos del hombre, de las reformas de las que se hablan. Efectivamente, tiene razón nuestro compañero Fernando Valenzuela. Pero yo aquí una vez dije, y no es posicionamiento del partido, yo creo que del PRI, sino creo que es una crítica que le voy a hacer a mi propio partido. Yo una vez aquí dije que el día que se retrocediera y se entregaran las llamadas reformas estructurales, que no son más
que lo único que nos queda a los mexicanos, ese día me iba del partido. ¿Cuáles son las famosas reformas estructurales? Esta, la laboral. ¿Ustedes creen que en este injusto sistema político que tiene a unos cuantos cada vez más ricos y a los miles de millones cada vez más pobres, es lo mejor del mundo y que debemos alcanzar la globalización que ya nos llegó? Dice, pero aún cuando nosotros manteníamos cerrada nuestra economía, estábamos muchísimo mejor que siguiéndole el pulso a la economía mundial. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas? La laboral, la energética. La laboral obviamente no va a ser para defender a los trabajadores, porque quiero decirles que estas son presiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Y desgraciadamente con el poder que tienen y con nuestra vecindad tan terrible para los mexicanos, no nos las vamos a quitar de encima, quién sabe durante cuánto tiempo. Pero la otra es la energética. ¿Qué quieren? El petróleo y la electricidad. Y la fiscal, ¿qué quieren? IVA a medicamentos, a alimentos, a construcciones de casas nuevas, a medicina privada, a educación privada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están los países más antiguos, más ricos de Europa con este sistema político? A pesar de que cuando este sistema, cuando terminó la Guerra Fría, sabían y se reunieron en Europa principalmente, sacrificaron los muertos que tenían entre Alemania, Francia y otros países para defenderse de los Estados Unidos. Sin embargo, vean lo que les acaba de pasar. Grecia, Italia, las civilizaciones más antiguas, los imperios más grandes que han existido. Vean cómo están. España. ¿Y para qué le seguimos? Y vamos a ver después a México, cuando nos hayan quitado el petróleo, cuando nos hayan quitado la capacidad de producir energía eléctrica, cuando estén en la miseria todos nuestros trabajadores ganando 70 pesos diarios por 10 horas, y cuando ya no tenga nuestra gente ni para pagar los impuestos, para comprar los productos, los mínimos productos de la canasta básica, como en el caso de lo más importante que hay, esos monopolios tan grandes acerca de que controlan el huevo, la producción de pollo, las tortillas, etcétera. Todo esto va a terminar así. Yo también quiero decir, afortunadamente, en la fila del Partido Revolucionario Institucional existen hombres y mujeres en la Diputación Federal en esta actual legislatura que no van a estar de acuerdo con eso, y estoy seguro que así va a suceder. Así que, compañero Fernando Valenzuela Perna y quienes han pasado aquí con ese mismo tema, vamos a estar confiados de que hay gente valiosa todavía en la Cámara de Diputados que van a defender hasta con la vida, si es posible, el derecho de los trabajadores. ¿Es cuánto? Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Valenzuela Pernas. Por esas coincidencias, compañero diputado, que la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos una severa preocupación con lo que se está discutiendo con esa velocidad. Es que yo con todo el respeto, los exhorto a que construyamos un punto de acuerdo por encima de posiciones de partido, ideológicas,
sino como mexicanos responsables que tenemos una identidad reconocida en la historia, que amamos a este país y que de una vez, para los próximos ejercicios y sesiones del Congreso de la Unión, vamos a pedirles también a las demás legislaturas locales que esta reforma del 71 constitucional que creó la figura de iniciativa preferente se reglamente, para que no quede en la discreción absoluta de un presidente de la República, de bajo este argumento poner a correr al Congreso de la Unión para que en 30 días se pelee con la historia de este país. Vamos a entrarle, hagamos un punto de acuerdo, pidámosles al Congreso de la Unión que no vuelvan a hacer estas cosas, con todo el respeto que ellos tienen. Este es un acuerdo parlamentario en la Junta de Coordinación en el que tuvieron que establecer el procedimiento, pero no hay reglamentación. Y no puede ser que el día de mañana nos vengan a decir que en 30 días hay que votar para que Pemex se venda, o que en 30 días hay que decidir sobre el tipo de las modalidades de propiedad privada. Ya basta. Hay historia y debe haber respeto. Nosotros somos pequeños ante ellos a la hora de construir estas reformas que trastocan nuestra historia, pero podemos ser gigantes si no los proponemos. Gracias. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos. Con el permiso de la soberanía. Hace un momento el diputado Ceballos leyó un dictamen, bueno, más bien un punto de acuerdo que tiene como propósito fundamental en lo que sí podemos nosotros incidir y de alguna manera rescatar el sentido histórico del movimiento obrero en México. Planteábamos que la reforma laboral que se está haciendo, que tengo entendido que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados Federal, no se aparte de los principios constitucionales del artículo 123, ni tampoco de los tratados internacionales que defienden el derecho al trabajo, tales como es también el asunto de la jornada, como es la seguridad social, como es la autonomía y derecho de asociación sindical, y como lo es también el derecho de huelga. Yo creo que lo que no podemos ceder, y yo digo que ni un ápice porque sí es uno de los artículos que tuvo que estar abonado por sangre en este país, hablo por lo de las huelgas de Río Blanco y Cananea, es lo que establece el artículo 123, en cuanto si hay un intento o intentona de reformar cualquier precepto del 123 constitucional. Por otro lado, si los diputados federales llegaran a hacer reformas como las que ya aprobaron en materia laboral, pero que se apartara de lo que establece doctrinariamente el artículo 123 o los tratados internacionales que también son parte ya de la Constitución General de la República y son ley suprema, entonces se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad. Ese es el planteamiento que hacemos y yo creo que vale la pena que revisemos ese punto de acuerdo que planteó hoy el diputado Ceballos y se revise en la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social y ese sea un posicionamiento del Congreso de Tabasco. Muchas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Y para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 16 horas con 30 minutos del día 27 de septiembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco y se cita para la próxima que se verificará a las 11 horas del día miércoles 3 de octubre del presente año en este mismo recinto legislativo
Agradecemos la presencia del público asistente y de todos los medios de comunicación. Gracias. Señor.